sobre usted, sobre el FOMAC, sobre la reforma a la salud ha cambiado en el último año. No será tampoco un gran descubrimiento mío sobre temas sustanciales. ¿Usted lo ve de la misma manera? Yo creo que está cambiando, Néstor, lo voy a decir de esta manera, en el fondo y en la forma. Yo creo que él pudo haber tenido ideas, opiniones todavía no muy concretas sobre ciertas cosas que estaban pasando en el FOMAC. Lo que me parece complejo de todo esto, Néstor, es que las soluciones que planteamos en su momento no fueron aceptadas. Yo veo el presidente hace una acusación de ese estilo sin ningún sustento fáctico y se le olvida que no se hicieron las cosas que iban a resolver los problemas. O sea, él no es un candidato, él es el presidente que tiene responsabilidad. Y yo creo que ya llegó la hora de responder por la inacción. O sea, denunciar la corrupción un año y medio después, cuando no se ha hecho nada, es algo que se le devuelve, es un espejo en el que se está mirando. Sí. Escuchan ustedes a Alejandro Gaviria, que fue exministro de Salud, exministro de Educación en este gobierno, que es un intelectual por quien yo siento particular aprecio y respeto. Pero fuera de eso, doctor Alejandro, usted tiene otra doble condición, o triple condición, si me lo permite. Uy, por Dios. Usted es arúspice, usted es adivino, usted es prestidigitador. ¿No? Entonces meta en su hoja de vida todo eso, diciendo yo lo advertí, yo lo vi venir. En este momento le pregunto al Alejandro Gaviria. No exageremos. No, usted sabe de qué le estoy hablando. Ya usted lo vaticinó una vez. ¿Me quiere dar el vaticinio de hoy? Estamos en marzo del 2024. No, yo no creo que pueda hacer ningún vaticinio. Lo único que puedo decir es que el presidente ya no quiere gobernar más, creo yo. Lo que vamos a tener de aquí al 2024 es una larga campaña donde el presidente va a poner en práctica lo que está haciendo ahora. Una estrategia que voy a llamar, con comillas, populista. El populismo no es otra cosa que una teoría y una práctica de la polarización. Crear conflictos sobre todos los temas, encontrar enemigos, dirigirles su retórica encendida a esos enemigos, tratar primero de mantener el fervor en sus bases y con subsidios ir sumando votos para el único propósito que hoy lo anima, que son las elecciones del 2026. ¿En su bola de cristal usted ve la constituyente? No la veo. Yo creo que la constituyente es un nombre para este tipo de correrías que está haciendo municipio tras municipio, departamento tras departamento, donde utiliza una retórica encendida, trata de posicionar un relato sobre lo que está ocurriendo en el país, que no es muy distinto al de la campaña anterior. 200 años de ignominia. Yo represento la nueva democracia, o sea, un relato simplificador y exaltado sobre el país. Trata de exaltar esos ánimos y reparte el presupuesto. Ya tenemos aeropuertos internacionales en Tierra Alta y otro en Tolú, creo. Tolú, sí. Como resultado esta semana. Sí, y en La Guajira también iba a ser, es decir, claro que ha sido una gira pródiga en promesas. Doctor Alejandro, ¿en qué nivel está su termómetro de arrepentimiento de haber hecho parte del gobierno en algún momento? Néstor, los arrepentimientos son inútiles. Uno toma decisiones con la información que se tenía en ese momento y yo creí, algunos me dicen ingenuamente, que esa promesa del acuerdo nacional se iba a cumplir. Y yo recuerdo una reunión que tuvimos, fue el 5 de agosto del año 2022, el 17 de junio, o sea, 2 días antes de la elección de segunda vuelta, donde él habló de un acuerdo nacional, de incluir otras fuerzas, de un gabinete plural, de un gobierno de coalición, de juntar las fuerzas liberales al progresismo. Todo eso fracasó y no se cumplió. Entonces mi arrepentimiento viene de ahí, de haber creído en esa idea ingenuamente quizás. Yo lo hice y mucha gente me pregunta y quizás nunca me van a creer, porque creí que podía aportarle al país, llevando este tipo de visión del cambio social que era distinta. Siempre he creído que los acuerdos parciales entre diferentes funcionan. Eso bien tiene que ver con mi forma liberal de entender el mundo, o sea, nunca tendremos acuerdos totales.
Pero cuando veo lo de ayer y veo las calumnias, porque lo de ayer fue una calumnia, no solamente es un insulto, fue una calumnia malintencionada. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo allá? Yo qué estaba haciendo allá. Créame que yo también me he preguntado durante año y medio lo mismo. ¿Y qué está haciendo Alejandro allá? Doctor Gaviria, sobre lo que planteó en esa reunión de junio, Gustavo Petro, candidato, virtual presidente, porque las encuestas lo daban como ganador a 2 días de las elecciones. En esa reunión, él plantea ese acuerdo nacional. ¿En la balanza no tuvo nunca usted en consideración, o si lo tuvo, qué tanto pesó lo que había pasado con Gustavo Petro como alcalde de Bogotá? Había una experiencia de cómo había sido su gobierno en Bogotá. Ricardo, yo tenía 2 ideas del presidente Petro, contradictorias. La primera, yo había escrito una columna de prensa pública por allá en el año 2010, cuando fue elegido Juan Manuel Santos presidente por primera vez. Y fue una columna de una reunión que tuvo Gustavo Petro con el presidente Santos, todavía el alcalde de Bogotá, senador en ese momento. Y él hablaba de un acuerdo. Me acuerdo de las palabras que él dijo en su momento, muy parecidas a las que repitió más de 10 años después. Y creía como en esa idea del pluralismo. Él incluso citaba una frase que citan siempre los del M19, el gran sancocho nacional, que había dicho Jaime Bateman en algún momento, y lo veía a veces como eso, como un conciliador, un negociador, un político que le podía sumar a su ideología algo pragmático. Pero como alcalde de Bogotá, la columna diciendo lo contrario, con un problema que él tuvo con el agua, donde tuvimos el autócrata, el agitador en sus masas que impone su voluntad por encima de todo. Y tenía dudas, como las tenemos todos los seres humanos, pero creí en su momento que, bueno, yo he hablado de confianza toda mi vida con mis estudiantes y demás, de confiar para incluso cambiar comportamientos y tratar de generar un diálogo constructivo. Y si hay aquí un grupo, un equipo, porque éramos un equipo, estaba el ministro Campos, estaba Cecilia López, estaba Jorge Iván, estaba el viceministro Gonzalo Hernández, que había sido el director programático de la campaña de Fajardo, estaba Luis Gilberto Murillo, Rubo Gómez acompañó esa reunión y parece que en ese momento iba a jugar un papel en el gobierno. Yo dije, bueno, voy a pensar en el primer Petro, del que escribí la primera columna, el que le gustan los acuerdos. Eso funcionó, yo creo, durante algunos meses. La reforma tributaria, yo lo vi un tipo capaz de negociar, pero después vino el agitador, el que tiene como objetivo primordial mantener sus bases y su militancia inicial completamente comprometida con su causa. Y a los 7 meses salí del gobierno. Qué tranquilidad me queda en medio de esta reflexión que, perdón porque es un poco personal, yo nunca traicioné lo que pensaba. Siempre levanté la mano en los consejos de ministros y dije, no estoy de acuerdo con esto, hay que tener flexibilidad programática. Uno no puede hablar de acuerdo nacional si quiere que este conjunto de ministros sean simplemente notarios de lo que el presidente piensa o imagina. Sí, entiendo que usted lo hizo con toda la buena fe. Usted, doctor Gaviria, es el autor de la frase famosa de la explosión controlada, que me parece que es un buen resumen de lo que usted intentó. Ahora que después de lo que está pasando, ¿vamos todavía hacia una explosión ahora de pronto sin control? Néstor, yo tengo, en 4 cosas muy rápidas le voy a resumir. Yo creo que en el tema macro, la estabilidad macroeconómica, lo que está pasando con el dólar, la inflación cayendo, el desempleo se ha mantenido más o menos constante en unos niveles bajos, hay algunas preocupaciones fiscales, todavía está controlada. En algunos temas sectoriales no. En salud vamos para una crisis de atención en salud muy grave. Yo tengo preocupaciones en vivienda, en infraestructura, en servicios públicos. O sea, sectorialmente hay descontrol. En seguridad hay un descontrol total. La paz total fracasó. Y lo voy a decir fracasó, no creo, ni siquiera creo que está fracasando, yo creo que ya fracasó. Y tengo una preocupación que es de estos días, y es qué pasa con la democracia y las instituciones. Yo me hice una pregunta incluso en una cosita que publiqué en una red social, una pregunta retórica que decía, ¿es Petro un demócrata? Yo siempre pensé que sí lo era, a pesar de todo. Hoy tengo muchas más dudas. Y eso hace parte de mis preocupaciones por la explosión. Esto cosa que está pasando con los medios de comunicación, esa hostilidad, el papel de las superintendencias, donde están haciendo, en mi opinión, desafueros, abusos caprichosos de poder, esta idea de pasar las reformas por decreto,
esta idea de superponer la movilización popular al trabajo del Congreso, la hostilidad con el Congreso. Esta semana incluso hizo una especie de asociación indirecta entre los congresistas de la Comisión Séptima que se oponen a la reforma y organizaciones criminales, cosa que un presidente no podía hacer, tratar de esa manera el Congreso. Entonces, en ese tema, que es tal vez el que más me preocupa en ese momento, y es si Petro va a respetar las instituciones y la forma como le ha restado legitimidad a la registraduría y al sistema electoral, que me parece muy grave. Ahí tengo dudas de si la explosión, si se está controlando, se va a controlar. Dudas democráticas, voy a decirlo así. Escuchan ustedes a Alejandro Gaviria sobre una calumnia, sobre una gestión, sobre las dudas del pasado y sobre explosiones controladas. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Buenos días a usted, a los oyentes, a Ricardo también. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias, Saludos. señor. Abrazo. 8 de la mañana, 11 minutos. Felipe, este es el último blanco, en mi concepto, uno de los más sorpresivos. Que Petro ataque a Álvaro Uribe, Felipe, no me sorprende para nada. Pero que ataque de la manera como atacó a Alejandro Gaviria, su ministro de Educación, me parece que marca, pues, por otro lado, el tono del discurso, el tono de la campaña en la que está el presidente Gustavo Petro. Pues queda uno preocupado oyendo a Alejandro Gaviria en esto, porque él hace premoniciones y le pega, ¿no? Le pega al tema. Y pues no puede uno menos que coincidir con él en sus preocupaciones, ¿no? Sí. Que la democracia está en juego. Es que Alejandro Gaviria, Felipe, es primera etapa del gobierno Petro. Era un Petro recargado más en el centro. El Petro de hoy es un Petro que abandonó el centro. Así es. Y se refugió totalmente en la izquierda, en su izquierda. Pero digamos, Néstor, que hablando de las premoniciones, pues no es una premonición, pero digamos es un análisis. El primero y más importante que hizo el exministro Alejandro Gaviria, a mi modo de ver, es haber dicho que estamos al borde de una explosión. Eso me parece que es importante porque efectivamente Colombia está en una situación de tensión social desde hace varios años, que si no se resuelve, pues la explosión va a ser pues impredecible desde el punto de vista de sus consecuencias. Es totalmente predecible que ocurra, pero qué tan fuerte va a ser y qué se va a llevar por delante es la pregunta. Y por eso el doctor Gaviria pues tenía la preocupación de si era posible, aprovechando la llegada del gobierno del presidente Petro a la presidencia, pues que controlar la explosión, hacer unos cambios que digamos eran como sacarle la presión a esa olla, levantar el miplecito ese que tiene la famosa olla de presión colombiana, y ayudar a que cuando estallara pues no tumbara la casa. Pero es que la pregunta que sí me parece que hay que hacer en este momento es si al contrario el gobierno del presidente Petro, en vez de ayudar a quitarle presión a la olla, le está metiendo más y por lo tanto la explosión que se ve venir va a ser peor. Esa es la gran pregunta y por eso yo siempre me pregunto, Néstor, porque el gobierno se va a reventar por dentro. Usted sabe la respuesta a esa pregunta. El presidente Petro está aumentando el volumen de la llama de la olla a presión y usted y no solo eso. Está intentando, Felipe, usted que es chef, usted que cocina, ¿qué pasa cuando uno le quita la tapa a la fuerza a la olla a presión? Explota. Pues explota, pues claro que eso no tiene destruir todo lo que haya. Pero lo que pasa es que Petro sí está controlando la explosión social, digamos, de centrales obreras, de comunidades indígenas. Él está en esa tarea, controlando esa explosión. Controlando o asusando, más bien. Pero en la medida en la que está tratando de controlar, así sea controlando, asusando, está desatando otras explosiones. Es que el problema es ese, ¿sí? O sea, lo que estaba calmado lo está agitando y lo que no estaba calmado lo calmó. Eso es lo que hace un candidato que parece ser el modo en el que está el presidente Gustavo. Claro, pero ahí es donde quizá tenemos las diferencias que tenemos aquí en estas conversaciones diarias, y es que yo creo que los demás tenemos mucha responsabilidad
de cómo se destapa esa olla. Porque, claro, evidentemente el presidente Petro, por sus convicciones, por sus métodos, no es precisamente el que le va a bajar la tensión, ni el que va a sacar la olla a ponerla en el agua fría para después sí destaparla. No, ese no es el presidente Petro. Y entonces ahí es donde a mí me parece que a los demás nos surge una responsabilidad, que fue la misma que sintió el exministro Gaviria y en la que hoy está frustrado, que es que él seguramente quiso hacer algo de lo que yo creo hoy que todavía hay que hacer, que es algo para que se le baje la presión a esa olla antes de destaparla, porque si la tensión sigue tan grande, no nos salvamos. Es que el chef en esta cocina es Gustavo Petro, es que es el liderazgo lo tiene que tener. Es el pedacito, es el señor que maneja la olla, es el señor que controla la estufa, es el señor que decide cómo está la olla a presión. Y está poniendo el fogón en el nivel más alto que tiene, la candela está al Néstor, nivel mire, más alto. Es una buena metáfora, gasolina. es una buena Néstor, metáfora esta de la olla a presión. Para quienes quieran opinar sobre la experiencia de Alejandro Gaviria, que es a la vez exministro de Petro, pero ahora blanco político. Néstor, Alejandro fue colega en el gobierno Santos, es un gran señor, le tengo una enorme estima y fue un muy buen ministro de salud, pero fue un mal ministro de educación. Hay que decirlo así. Sí, y yo sí creo que el presidente, ¿quién es buen ministro? Pero permítame, Néstor, el presidente Gustavo Petro iba en serio cuando permítame hablar, Néstor, por favor. Injusto. Pero si me permite desarrollar la idea, el presidente Petro iba en serio cuando habló de un acuerdo nacional y nombra a Alejandro ministro de Educación. Y la prueba de que iba en serio es que le dio la joya de la corona. El principal activo político del presidente Gustavo Petro fue la juventud, fue que logró capturar las ilusiones de la juventud colombiana. Y la juventud, su principal preocupación es la educación, el acceso a la educación, que sea un derecho, a la gratuidad, como en los países desarrollados que entienden que con inversión en educación avanza el país. Y eso fue lo que le entregó Gustavo Petro a Alejandro Gaviria. Sí, pero nosotros supimos más de Alejandro Gaviria como ministro de Salud de Santos. Néstor, permítame. No, es que usted está descalificando a Alejandro Gaviria. No lo estoy descalificando, estoy dando mi opinión. La joya de la corona y lo sacó, lo echó a los 7 meses porque no le gustó el Néstor, el yo desacuerdo. conocí y creo que el país escuchó más de Alejandro Gaviria por su rol como exministro de Salud que por su presente como ministro de Educación. Y tenía una oportunidad de oro que, en mi opinión, no aprovechó. Y termino diciendo que definitivamente señalar a Alejandro de algún acto de ilegalidad o de corrupción es algo infame. En eso se equivoca profundamente el presidente Gustavo Petro, pero también se equivocó Alejandro no aprovechando tener ese presupuesto y tener la posibilidad de dar a los jóvenes de construir universidades, de hacer la reforma a la educación para convertirla en derecho hacia la gratuidad, de ofertar cupos universitarios. Ese era su rol. En 6 meses tenía que haber transformado este país. No tenía ni siquiera el presupuesto. Dejo aquí el asterisco. Claro, María Consuelo. No, yo creo que 2 cosas. Una, sobre la calumnia del presidente. Creo que la mayor evidencia de que él no lo pensaba fue que le ofreció una embajada. O sea, si uno le ofrece a una persona la embajada del Reino Unido, que es tan importante para Colombia, pues claramente no piensa que es un corrupto. Entonces, ahí hay una incoherencia. Y lo segundo, yo creo que el aporte de Alejandro también fue, pues, de alguna manera desenmascarar esta pose de estadista que quería un acuerdo nacional, porque lo que nos contó del interior del gobierno, pues develó que lo que había ahí era una posición completamente populista y radical, que lo que quiere es incendiar. Yo creo que esa salida y esa ruptura de la coalición, echando a los 4 personas que no coincidían con él y que no lo alababan y que no eran áulicos. De esa famosa y no se carta, puede, claro, de esa famosa entonces carta ahí rodaron todas las cabezas. Pero no se puede. Se quitó el manto de duda que el mismo Alejandro acepta que tenía entre los 2 Petros. Creo que hoy tenemos clarísimo cuál es el Gustavo Petro que nos está gobernando. Pero no se puede pasar por alto el tema del FOMAC, es una cosita que queda ahí metida en medio de la discusión. El FOMAC aprobó
eso tiene un consejo directivo, ¿no? Que son 3 ministros y 2 representantes El FOMAC de es lo que dice ahora el presidente Petro, que es la olla de corrupción, ¿no? Sí, claro, pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el FOMAC, y en esto tiene toda la razón Alejandro Gaviria, hay que darle la razón, aprobó en febrero del 2024, o sea, casi un año después de haberse ido Alejandro Gaviria al ministerio, aprobó pagarle unas denuncias que tenían algunos de los 10 operadores, unos contenciosos que traían desde el año 2017 y 2018 y que ya estaban sumando 1.1 billones. O sea, aquí, primero hay una pregunta, ¿por qué se dejó llegar a esa suma? Por supuesto, eso habrá que investigarlo, pero si no se pagaba, seguía subiendo y subiendo el valor de las demandas ya ganadas por estos operadores. Entonces, lo que decide el FOMAC es pagar de una vez y sanear, y Petro ha llamado a eso corrupción. Habrá que investigar lo que sea, pero está montado en ese debate que no tiene nada que ver con Alejandro Gaviria. Bueno, la ministra de Trabajo en ese debate el votó en contra de no pagar. Bonilla, el ministro de Hacienda, votó por pagar, o su delegado. Pero entonces, Néstor, él mete cuña, como dicen las abuelas, mete agujita para sacar agujón, para poder abrirle camino a la reforma, a mi modo de ver, totalmente contraria, totalmente regresiva al sistema de salud del magisterio. Es una cosa que Petro viene metiendo y que al final va a terminar acompasándose con la reforma a la salud que él tiene en la cabeza, porque los maestros ya no van a tener esa exclusividad de operadores, sino que van a tener que ir a los CAPS o a las IPS públicas a hacer cola como cualquier ciudadano, y les quitaron esa exclusividad y esa prioridad, teniendo en riesgo además los maestros que son con enfermedades crónicas y tratamientos Aurelio, que ya tienen andando. Y hay 200.000 pensionados también enredados en ese proyecto de salud del presidente Petro. Aquí hay muchos ingredientes en juego. 8:21 a.m. A propósito de calumnias, Felipe, el presidente Petro perdió una batalla, una tutela que habían presentado contra él, contra el presidente Petro, 2 exministros, que son Rafael Pardo y Eduardo Díaz, que le están pidiendo que rectifique. Usted se acuerda la famosa afirmación del presidente de que el programa de sustitución de cultivos desde la época de Santos estaba lleno de corrupción. ¿Usted se acuerda lo que dijo el presidente sobre eso? Como ese programa lo manejaron Rafael Pardo y usted se acuerda, Eduardo Díaz, esa tutela, ¿la ganaron, Héctor? ¿La ganaron en el Consejo de Estado? Pues sí, Néstor, en realidad lo que el presidente había dicho exactamente era que era un antro de corrupción, fue como calificó él ese programa de sustitución de cultivos en la época del gobierno del presidente Santos, y entonces pues el exministro Rafael Pardo, que era el que dirigía ese sector como consejero para el posconflicto, y el doctor Eduardo Díaz, que era el directamente responsable del programa, le pidieron al presidente que rectificara su afirmación, pues porque no tenía ningún sustento, y como el presidente no rectificó, pues interpusimos, porque pues yo les apoyé desde el punto de vista jurídico. Lo sé. Una tutela ¿Y ahora qué tiene que hacer Petro? ¿Qué tiene que hacer el presidente Petro, Héctor? Salir a decir públicamente, rectifico esto. Claro, pues eso es lo que se había pedido. No, la verdad es que la noticia pues es de ayer en la tarde y la sentencia todavía no se conoce. Se conoce el sentido de la decisión, que es que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de los doctores Pardo y Díaz, pero no se conoce todavía cuál orden le profiere el Consejo de Estado para que rectifique, porque estamos esperando que se firme la sentencia para conocer su contenido. Lo dijo en una declaración pública, ¿cierto? No fue un Twitter. Claro, no, en un discurso, tal vez en el Cauca o en Nariño, no recuerdo. Entonces, bien, hablando del tema de sustitución de cultivos. Si es una tutela, supongo yo, Héctor, esto debe ser en las mismas condiciones, en una tribuna similar, para que quede reparada la honra, que es lo que viene haciendo el presidente Petro, ¿no? que me parece que es un buen antecedente. Y calumniar. Es un buen antecedente, vamos a ver qué dice el Consejo de Estado, Néstor, pero es un buen antecedente que aquí lo hemos mencionado muchas veces, el presidente hace una serie de afirmaciones contra un montón de personas y pues esas personas tienen derecho a proteger su buen nombre y su honra, y casi ninguna se atreve a acudir a las instancias judiciales para su protección. Claro, y aquí hay un buen antecedente. En este caso, pues, el doctor Pardo y el doctor Díaz lo hicieron, y pues el Consejo de Estado les dio la razón. Todavía no conocemos el contenido propio de la orden que le da el presidente de la República. Esta es una batalla vía tutela que pierde hoy por cuenta de una calumnia el presidente de la República. 8:24 en Mañanas Blue.
El presidente Petro desde Sucre anoche contra Alejandro Gaviria, que fue su ministro de Educación, acusándolo de que dejó perder 1.5 billones de pesos durante su gestión con el Fondo del Magisterio, contra los cafeteros, contra la Federación de Cafeteros. Dice que son ejemplo del robo de café por parte de la oligarquía, que quienes eran cafeteros terminaron convertidos en narcotraficantes, contra el expresidente Uribe, acusándolo de no pagar el impuesto predial, contra los paisas. El presidente le da la orden al director de planeación, al incondicional Alexander López, que modifique la ley de vigencias futuras para que sean para colegios y acueductos y no para las 4G o túneles, que es la indirecta o muy directa contra las vías, la batalla que hay alrededor de las vías en el departamento de Antioquia. El presidente Petro contra el Congreso, dice, porque está mamándole gallo a sus reformas. El presidente Petro, la verdad, poco estadista, muy en plan de candidato, en plan de activista. Todos los días necesitamos tener prácticas religiosas, momentos en los que nos conectamos con lo mejor de nosotros, con nuestra interioridad, con nuestra alma, con nuestro sí mismo. Nos aceptamos, nos amamos, nos evaluamos, trabajamos en nuestras cualidades y luchamos por ser mejor. También somos capaces de conectarnos con el absoluto, con el dueño de la vida, con el dueño del apartamento azul. Somos capaces de otear la existencia. Esas prácticas son necesarias. Tú tendrías que saber cuáles son las que te llenan de fuerza. A mí particularmente, escribir y leer el oracional El man está vivo me da esa posibilidad de sentir que la existencia tiene un significado, tiene un valor, tiene un sentido y que puedo salir adelante y que puedo vencer y que no estoy solo. Oye, aquí te invito a esas prácticas espirituales, cualquiera que tú creas, las que tú sientas en tu corazón. Tú sabes. Termina la libertad para Aida Victoria Merlano, que es esa joven bonita, muy exitosa influencer, hija de Aida Merlano, que terminó por cuenta de una muy mala apelación, aumentando la condena. Había sido condenada a algo más de 7 años de cárcel por cuenta de una revisión que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. Termina la batalla mal para Aida Victoria Merlano y su abogado Miguel Ángel del Río, porque les aumentaron la condena, pasó a casi 14 años de cárcel. Le salió mal la jugada a ella, la apelación, les duplicaron la pena, pasa de 7 años y medio a 13 años y 8 meses para ser exacto. A pesar de ella, aparece en redes sociales anoche muy tarde, agradeciéndole a su abogado la dedicación y el esfuerzo, porque intentó que ella quedara en libertad. El juez, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, le quita la figura de la detención domiciliaria. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Hoy no solo se desarrolla la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, donde elegirán una nueva junta directiva, también cambiarán estatutos y aprobarán dividendos. En este momento está iniciando, de otro lado, la reunión de la Junta del Banco de la República para decidir sobre tasas de interés. En promedio, los mercados esperan un tercer recorte consecutivo, pero más agresivo que los anteriores, de al menos 50 puntos básicos, aunque hay quienes no descartan que sea de 75 puntos básicos, y el ministro de Hacienda votará por 100 puntos básicos o una fuerte disminución de 1 punto porcentual. Eso lo sabremos a la 1 de la tarde. Sobre tasas de interés, vuelve a caer la tasa de usura, clave para quienes piensan usar sus tarjetas de crédito. Para el mes de abril, la tasa de usura será del 33,09% efectivo anual. Lleva 12 meses consecutivos bajando desde el pico del 47%. Y hay un primer pronunciamiento público del Grupo Calleja tras tomar el control del Grupo Éxito y renovar la cúpula directiva. Fue renovada toda la junta y hay un nuevo presidente ejecutivo que se llama Carlos Calleja, mientras que Carlos Mario Giraldo, quien venía siendo el presidente, será el encargado de la operación Solo en Colombia,
como gerente general. Y el primer pronunciamiento lo hace Carlos Calleja en una comunicación. Dice lo siguiente: con mucha ilusión, fe y esperanza en Colombia y en los colombianos y colombianas, el Grupo Calleja se une a la familia del Grupo Éxito y la familia del Grupo Éxito se une a la familia del Grupo Calleja de El Salvador para seguir generando valor y aportar a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos una visión de largo plazo para trabajar como una gran plataforma de distribución en América Latina al servicio de los clientes en El Salvador, Colombia, Uruguay y Argentina. Venimos para quedarnos, es el primer pronunciamiento del Grupo Calleja después de quedarse con el Grupo Éxito. Estás escuchando Blue Radio. Rota la tregua, la disidencia de las FARC está ahora de frente, enfrentándose a la fuerza pública sin esconderse. Está pasando en Corinto, en el departamento de Cauca, donde las comunidades están atrapadas en el fuego cruzado. Son por lo menos 10.000 personas de 3 veredas, El Paraíso, Crucero, Media Naranja y Quebradita, que esta mañana amanecen allí confinadas en sus viviendas. Pero como la disidencia creció entre 2017 y 2021 y tiene presencia en 225 municipios, en 60 con presencia histórica y 36 en proceso de expansión, también están haciendo de las suyas en Antioquia y en el Huila. En una carretera de la vereda Tamocho, en Anorí, hombres del Frente 36 instalaron hace apenas unas horas un peaje ilegal, y en Neiva, anoche, lanzaron un explosivo a un concesionario de motos. Todo parece por negarse a pagar la muy conocida vacuna o la extorsión. Se conoció una nueva arista de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Se trata del desarrollo de la revelación que hizo Blue Radio sobre los aportes de la Unión Sindical Obrera, poderoso sindicato de Ecopetrol, a la aspiración presidencial de quien hoy es jefe de Estado. El periódico El Tiempo reveló que el aporte de la USO a la campaña Petro Presidente no fue solo de 600 millones de pesos, como lo habíamos revelado aquí y como se había aprobado en junio del 2022, sino que ese aporte fue de 1.033 millones de pesos, incluyendo el pago de servicios para la primera vuelta presidencial. De sus bombardeos inclementes con drones, con misiles esta mañana, Ucrania está pidiendo ayuda a los países vecinos porque está sin energía eléctrica. ¿Qué ha sido el blanco del ataque ruso? La infraestructura energética de Ucrania. Es la noticia en Europa a esta hora. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. En estos más de 2 años de guerra habíamos visto todo tipo de ataques de Rusia sobre Ucrania y con todo tipo de intensidades, pero ninguno como el de esta madrugada, que ha afectado, como bien decías, a instalaciones eléctricas. 90 misiles y 60 drones explosivos han sido lanzados por la región de Kharkov, pero también por Dnipro, Odessa, Zaporilla, en fin, varias zonas del país han sido afectadas como consecuencia de esos ataques. Así que esta mañana Rumanía, Eslovaquia y Polonia están recibiendo electricidad, están, mejor dicho, enviando electricidad a Ucrania, que es quien la está recibiendo como consecuencia de ese ataque. El gobierno ucraniano ha señalado en una nota que los trabajos de reparación de las infraestructuras dañadas van a continuar durante toda la jornada, porque ahora mismo no todo el país, no toda Ucrania tiene suministro eléctrico, a pesar de la ayuda que está recibiendo de sus países vecinos. Esos bombardeos, además de haber afectado a las instalaciones críticas eléctricas, también han dejado por el momento 2 personas muertas, 14 heridas y otras 3 que permanecen a esta hora desaparecidas. Las defensas ucranianas no han podido hacer nada contra el ataque ruso y ha sido, como digo, el principal ataque que han recibido esas infraestructuras desde que comenzó la guerra. A nadie escapa tampoco que esta es la prometida venganza que había señalado Vladimir Putin como consecuencia de los cada vez más frecuentes ataques ucranianos contra el sur del país. Y hoy se ha producido uno de esos cambios en la doctrina de este conflicto. El Kremlin ha señalado esta mañana por primera vez, insistimos, después de más de 2 años de guerra, que se encuentra en estado de guerra contra Ucrania. Hasta ahora se hablaba de operación especial, de operación, pero nunca se hablaba de una guerra. Pues bien, ha sido Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, quien ha señalado que todo empezó como una operación militar especial, pero en cuanto se reunió ese grupito, en referencia a Occidente, y cuando Occidente se inmiscuyó del lado de Ucrania, para nosotros, es decir, para Rusia, esto ya es una guerra, Néstor. A propósito de Rusia, Enrique acaba de vetar un cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas, que era la intención inclusive de Estados Unidos, vetado por Rusia a esta hora en Estados Unidos. Juan Camilo Merlano.
no se logran poner de acuerdo, Néstor, bloqueo político diplomático en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No solamente fue Rusia el que vetó esta resolución promovida por los Estados Unidos, sino también China. De hecho, la resolución lo que se destaca es que por primera vez Estados Unidos cambiaba el lenguaje, digamos, hablando en términos que por lo menos en las últimas 4 intentos de aprobar una resolución, incluso había rechazado. Hablaba de una necesidad imperativa e inmediata de un cese al fuego en Gaza para permitir la liberación de rehenes y el flujo de ayuda humanitaria allí a la franja de Gaza, y también se pronunciaba en contra de una incursión terrestre en Rafah. ¿Cuál fue la crítica de Rusia? Aseguraron que esta resolución o este proyecto de resolución era un ejercicio retórico, una resolución sin sentido que no debía pasar y cínica. De hecho, decía el embajador de Rusia ante el Consejo de Seguridad, ante Naciones Unidas, que si la aprobaban se cubrirían a sí mismos en desgracia y que definitivamente cerraría la puerta a una discusión del cese al fuego en Gaza. Entre las críticas, asegura Rusia que Estados Unidos repartió el proyecto de resolución primero a los medios de comunicación antes de compartirlo con los colegas en el marco del Consejo de Seguridad. Entonces, un nuevo intento fallido por llamar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a un cese al fuego en Gaza. Una particularidad, hay otro proyecto de resolución no promovido por Estados Unidos que en términos de agenda se debería votar a las 3 de la tarde, pero por cuenta de la falta de claridad de si Estados Unidos va a respaldar ese proyecto de resolución, en este momento esa votación está en pausa, está en espera a ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos, al tener poder de veto en el Consejo de Seguridad, pues simplemente con su oposición también podría vetar esta resolución, como fue el caso que vimos de China y Rusia hace un momento en el Consejo de Seguridad, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Tensión, preocupación, inquietud, drama y suspenso. 5 ingredientes que se mezclan hoy en la Asamblea Anual de Accionistas de Ecopetrol, la asamblea más grande del país. De un lado, las tensiones entre la Junta Directiva actual y la nueva Junta en torno a la plancha de 5 candidatos que propuso el gobierno, ninguno de los cuales tendría la experiencia necesaria para dirigir la empresa, según un informe del Comité de Gobernanza de la compañía que presentó la actual Junta Directiva. 8 de la mañana, 37 minutos. Sobre el cambio de directivos en la Universidad Nacional, está comenzando esta mañana el empalme. El nuevo rector es el doctor José Ismael Peña, que le ganó al favorito, protesta inclusive el presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, está empezando no solo la reunión de empalme, sino que se está creciendo la novela alrededor de lo que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia. Por un lado, los estudiantes que amanecieron, como se acostaron, Néstor, con el inconformismo alrededor de la elección de su nuevo rector, que va a reemplazar a Dolly Montoya, la rectora que llevaba 2 periodos en el cargo, convertida en la primera mujer en la historia de Colombia en ocupar ese cargo en la universidad pública más importante del país. Usted bien lo ha contado desde muy temprano, el escogido es José Ismael Peña, que ya tiene a esta hora la primera reunión de empalme. Él, contra todos los pronósticos de la comunidad académica, logró derrotar a Leopoldo Múnera, un profesor también de la Universidad Nacional que había ganado las consultas de los estudiantes entre los egresados e incluso entre los profesores. Lo que pasa es que esas consultas, para que usted y los oyentes lo tengan claro, no son lo que uno diría vinculantes. Sirven de guía para saber la comunidad académica a quién quiere de rector, pero al final la última palabra la tiene el Consejo Superior Universitario. Esta mañana todos se enfocan en una pregunta: ¿quién fue el que cambió su voto para que no quedara el doctor Múnera como rector de la universidad? Y le digo cambió su voto porque, como el profesor Múnera había ganado las consultas entre egresados, alumnos y profesores, el presidente Petro había dicho que su gobierno iba a apoyar esa candidatura para respetar la autonomía y la voluntad universitaria. Y el presidente Petro y su gobierno, en ese Consejo Superior que tiene 8 sillas, tenía al menos 4 votos. Era el de la ministra de Educación o el delegado, los 2 delegados del presidente Petro y también pues el voto de los estudiantes, de la representante estudiantil Sara Jiménez, que había acompañado esta candidatura, la del doctor Múnera. Si ahí ya nos dan, Néstor, 4 votos, la pregunta que sigue sin respuesta es quién cambió el voto y quién pudo haber cambiado de opinión. Dice en Twitter Sara Jiménez
que ella aclara que su voto en el Consejo Superior fue por el profesor Leopoldo Múnera, el ganador de la consulta, como fue su compromiso, diciendo Néstor que entonces no fue ella la que se torció. Si es así, entonces la pregunta y el balón quedaría en la mesa del Ministerio de Educación y de los delegados del gobierno Petro, aunque allí también dicen que apoyaron a el doctor Múnera. Por eso seguimos sin saber cómo logró ser elegido rector José Ismael Peña. Para los estudiantes, el candidato del continuismo, de la actual rectora que hoy está en la universidad, Dolly Montoya. Su tesis, Camila, es que alguien se volteó. Pues Néstor, es que si no las cuentas no dan, porque si son 8 sillas y el gobierno tiene el voto del ministerio, de la ministra, 2 delegados del presidente Petro y los estudiantes venían acompañando la candidatura del doctor Múnera, porque eso deja ver la votación hace 2 semanas, ahí hay 4. Ahí hay 4. Entonces ya por lo menos habría un empate o tendrían que seguir en los intentos de votación hasta que alguien lograra mayoría. Alguien de esos 4 tuvo que haber cambiado su voto. Y Sara Jiménez, que es la representante de los estudiantes, en Twitter dice que ella votó por el profesor Leopoldo Múnera. Y si el presidente Petro dice que la orden era que apoyaran la decisión de los estudiantes con el profesor Múnera, ¿qué pasó? La pregunta sigue sin respuesta. Lo que me impresiona, Felipe, de este episodio de la Universidad Nacional, fuera de la misma universidad, es que el presidente Petro no logró elegir rector de la Universidad Nacional. Es decir, el presidente Petro perdió la elección en la Universidad Nacional. Imagínense de lo que estamos hablando alrededor de habilidades políticas. Quiero saludar. Y eso fue lo que originó las violentas protestas ayer en la tarde. Y eso fue lo que origina, exacto, porque sabían lo que estaba pasando adentro. Y están hablando en la Universidad Nacional, Felipe, producto de la decisión de un paro. Quiero saludar no al ganador, sino al perdedor, que era el favorito. Profesor Múnera, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Profesor Múnera, usted sé que es profesor de planta en la Universidad Nacional hace décadas, ¿verdad? Hace 37 años, 37 señor. años. Usted tenía el apoyo de los estudiantes que lo votaron como su candidato, ¿cierto? No solo de los estudiantes, también de profesores y profesoras y egresados y egresadas. Usted tenía el voto en esas consultas de estudiantes, de egresados y profesores. Y entonces le pregunto, doctor Múnera, ¿por qué perdió? Porque los representantes estudiantiles y profesorales, mejor dicho, la representante estudiantil y el representante profesoral no cumplieron su promesa, o en apariencia no cumplieron su promesa de votar por el ganador de la consulta, porque no era solo la representante estudiantil o el representante profesoral. Esa es una posibilidad, que ellos no hayan cumplido su promesa. La otra posibilidad es que el gobierno no haya cumplido la promesa del presidente de que iba a apoyar al ganador de la consulta. Sin embargo, se ha dicho con toda claridad por parte de el gobierno y por parte de las delegadas y por parte de la ministra que ellas votaron todo el tiempo por mi nombre. Entonces ahí hay algo que hay que aclarar, porque también la representante estudiantil dijo que votó por mi nombre, entonces hay algo que aclarar, porque matemáticamente las sumas no dan. Es que usted está de acuerdo con las cuentas que estaba haciendo Camila. ¿Alguien se volteó? No sé si se volteó, alguien votó en contra de lo que se había comprometido. No, usted puede llamarlo voltearse, pero alguien se votó en contra. Votar en contra de lo que se había comprometido es lo que yo llamo alguien se volteó. Sí, alguien votó en contra de lo que se había comprometido, porque el representante de los profesores se había comprometido a votar por el ganador de la consulta, la representante estudiantil también, y fue el compromiso del gobierno todo el tiempo y lo ha ratificado que así lo hizo. Sí. Usted, doctor Múnera, teniendo en cuenta pues lo que había pasado, las consultas, el voto de los estudiantes, de los egresados, de los profesores, que tenía en teoría el apoyo del gobierno nacional, ¿usted ya se sentía ganador? No, yo nunca me he sentido ganador por diferentes razones, porque conozco bien la Universidad Nacional y porque hace 12 años sucedió lo mismo. Gané también en los 3 estamentos y no me nombraron. Ahí hay un problema de un conflicto muy fuerte entre el principio democrático de la autonomía universitaria y la institucionalidad de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, estas imágenes que estamos viendo, profesor Múnera, corresponden, para quienes no están conectados en este momento, el canal de YouTube, usted caminando, esa es la plazoleta del Che, ¿cierto?
caminando. No sé, no estoy viendo las imágenes, no le puedo. Sí, pero me imagino que usted ha visto este video porque son los estudiantes. Sí, ahí veo a la imagen del Che que fue restaurada el día de la votación de los estudiantes aplaudiéndolo, vitoreándolo. Usted es muy popular entre los estudiantes, me dicen desde la Universidad Nacional. Yo no sé si soy muy popular, creo que tengo legitimidad entre los estudiantes por mi actividad académica y por la forma como he actuado coherentemente en la defensa de la educación superior pública. Sí. ¿Y qué opinión tenían de usted los que no votaron por usted, profesor Munera? Habría que preguntarles pero ¿por qué la resistencia? Quiero saber, sabiendo por otro lado del efecto de estas imágenes, que a usted lo quieren los estudiantes y lo quieren en la universidad. Porque tengo una propuesta clara de cambio de la Universidad Nacional de Colombia desde hace mucho tiempo, y dentro de ese cambio está la democratización de la Universidad Nacional. Y entonces hay personas que se oponen a la democratización de la Universidad Nacional, pero también es una universidad muy heterogénea en donde hay concepciones muy diversas sobre nuestro destino y la forma como debemos estar organizados. Sí, profesor Munera, hablando con los estudiantes de la universidad, intentando entender por qué los disturbios de ayer y la molestia con quien finalmente fue elegido, quiero saber su opinión. ¿Por qué la resistencia con José Ismael Peña? ¿Es verdad que era el candidato del continuismo, de la doctora Dolly Montoya, que finalmente decidió esta vez no postularse a un tercer periodo, pero dicen muchos que es el señor Peña el que va a estar al frente como si fuera ella? ¿Es candidato del continuismo? Lo primero es que creo que se oponen al mecanismo de nombramiento del rector tal y como está establecido, que implica ignorar totalmente la voluntad de la comunidad universitaria. Entonces, la primera oposición es a ese mecanismo más que al nombre del profesor Peña. Evidentemente, el profesor Peña fue vicerrector de la sede en la administración de Dolly Montoya y entonces habrá un continuismo y los estudiantes consideran que la universidad no va bien, o un buen grupo de estudiantes, porque repito que la comunidad es muy heterogénea. Sí, doctor Munera, pero eso que usted llama voluntad universitaria o la autonomía universitaria es esa consulta que no es vinculante. Y fíjese que esta mañana algunos congresistas del Pacto Histórico están incluso proponiendo una modificación, una reestructuración a la Ley 30 para que esas consultas sean vinculantes. Esa discusión fue la que se dio allá en la Universidad Nacional alrededor de si se debe o no tener en cuenta la decisión o la opinión de los estudiantes y de los profesores. Sí, claro, hay una discusión sobre el carácter vinculante de la consulta, pero no solo eso, sino el carácter democrático de ese procedimiento. Y por eso le digo que el procedimiento viola principios democráticos de la autonomía universitaria y de la Constitución colombiana. Sí. Doctor Munera, a usted lo apoyaba el presidente Petro, el gobierno. ¿Usted es petrista? A mí me apoyó, yo no soy petrista y en términos generales me he distinguido por mi autonomía. A mí me apoyaba Petro precisamente porque gané la consulta y ese fue el motivo. Él dijo que apoyaría a quien ganara la consulta de los estudiantes y le repito, yo no solo gané la consulta de los estudiantes sino en todos los estamentos. Sí. Por eso fue el apoyo de Petro. Lo sé. ¿Usted tiene intención de seguir aspirando a la rectoría de la Nacional, profesor Munera? Depende cómo se den las cosas, pero hacia el futuro no creo que lo esté pensando. Pero es que todavía no ha terminado este proceso y yo espero que podamos conocer cuál fue todo el método de elección del rector, porque eso está encerrado en una caja negra, para saber si hay vicios en ese método de designación del rector. Sí, yo creo que usted tiene razón. Hay muy poquita claridad sobre lo que pasó en la elección del rector de la Nacional. Para su información, doctor Munera, estoy un poquito sorprendido de la cantidad de estudiantes que me están escribiendo en esta época de redes sociales, que me están contando que usted es un profesor legendario y muy querido en la Universidad Nacional. Pues muchas gracias a los estudiantes. Claro que hay un buen grupo que me quiere y otro que no me quiere, como en todas las actividades humanas. Eso me doy cuenta. ¿Qué materia dicta usted allí en la Nacional? Yo he dictado pues muchas materias en tanto tiempo, pero ahora estoy muy concentrado en teorías del poder, en ciencia política, en seminario de investigación.
tanto en doctorado como en pregrado, porque yo no solo soy pero usted docente, está en la Facultad de Derecho, ¿verdad? En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, sí, señor. Vale. Profesor Múnera, le deseo la mejor de las suertes. Le iba a contar antes de despedirlo que producto de lo que pasó ayer en la Universidad Nacional, y me da la impresión de que esto se va a crecer, hay protestas esta mañana en otras universidades públicas de Colombia en solidaridad con lo de la Nacional. Bueno. Sí, lo sé y creo que la Universidad Nacional es un referente para todas las universidades públicas de Colombia. Sí. Profesor Múnera, feliz día, gracias. Bueno, lo mismo para ustedes, muchas gracias. Y está trinando en este momento, se va a crecer, Felipe, óigame lo que le digo, se va a crecer este tema de la opacidad en la votación de ayer en la Universidad Nacional. Es muy raro que el señor que ganó las consultas, Felipe, de estudiantes, de egresados, de profesores, no haya sido elegido. Alguien, que yo no sé quién todavía, muy influyente, cambió 1 o 2 votos. Por eso está trinando también en este momento. Está dando información el presidente de la República, Gustavo Petro. Camila. Sí, señor, y cuidado con la historia de las universidades que puede desatar un primer paro de estudiantes en este gobierno. El mensaje del presidente Petro a esta hora, Néstor, tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Es respuesta a una tuitera que dice: cuéntenos por qué los delegados del gobierno aprobaron un mecanismo de votación que permitía descontar la consulta universitaria. Y el presidente responde con su teoría. Estimada Paola, que es la tuitera que le acabo de leer, si la votación quedó 5-3, es obvio que esa votación fue la misma cuando ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional se puso la proposición de aprobar un mecanismo que no coincidiera con la votación de las bases universitarias. No tengo opinión desfavorable de ninguno de los candidatos. Trabajaremos con el rector que al final determine la universidad, pero nos parece un exabrupto que el Consejo Superior Universitario no haya elegido a la persona que ganó las elecciones en todos los estamentos universitarios. Y ahí se refiere a quien usted acaba de entrevistar, Leopoldo Múnera. Sigue en este mensaje el presidente Petro: es un golpe antidemocrático contra el estudiantado, el profesorado y los trabajadores de la universidad. Hemos adelantado el proceso de fortalecimiento presupuestal de las universidades públicas y de su cobertura. Cuando era congresista, denuncié en debate con nombre propio y de manera detallada los procesos de toma paramilitar en las universidades públicas en todo el país y el asesinato de líderes estudiantiles y profesores. Creo pertinente, ojo con esto, que el movimiento estudiantil y profesoral de las universidades públicas trabajen los temas de democratización que deben ser considerados en la ley y en la Constitución. Una universidad pública, fuerte, pluralista, autónoma y democrática. Con eso termina el mensaje el presidente Petro. ¿Y qué tiene que ver en todo esto el paramilitarismo que vuelve a mencionar el presidente Petro, Camila? Y que lo dijo también ayer. Acuérdese que entregó unas obras en la Universidad de Córdoba, allí en Montería, y el presidente Petro dijo que la historia nos ha enseñado que el paramilitarismo se había tomado la educación, por ejemplo, en ese departamento. Básicamente en la elección de rector de ayer, en este mensaje de la Universidad Nacional, Néstor, no sé por qué lo relaciona al presidente Petro. Quizá le sirve para hacer el llamado, como lo hace al final, a que el movimiento estudiantil vaya hacia una universidad pública fuerte, plural, autónoma y democrática. Muy bien, Camila, gracias. 8:53 a.m. Felipe, esto que está pasando hoy, Universidad Nacional, en Bogotá, sí, es lo mismo que puede pasar Universidad Nacional sede Antioquia, que como usted sabe es una sede, pues, Universidad de Antioquia, corrijo. Universidad de Antioquia, correcto, en Medellín. Porque allí todas también, las universidades públicas tienen la misma gobernanza en eso. Allí también están eligiendo rector y hay un pulso que yo me temo que también puede perder el presidente Gustavo Petro con el gobernador de Antioquia. Así que ya les voy a contar, porque este capítulo de la Universidad Nacional Bogotá puede replicarse. Néstor, qué lástima de verdad que no hayan elegido al profesor Múnera. Yo tuve el privilegio de ser profesor también de esa facultad y es un hombre legendario, muy querido por los estudiantes. Lo sé. Y realmente, y como nos dijo acá, él no es un hombre de izquierda ni petrista, es un teórico de la ciencia política y seguramente hubiera hecho una extraordinaria labor, pero lo que sí deja muy preocupado es cómo es posible que una elección de la universidad pública, que además todos los procesos en las entidades públicas deberían ser de la mayor transparencia, ocurra de esta manera. O sea, nadie sabe quién, o sea, 8 votos
todos dicen que votaron por Múnera, pero ganó el otro. Eso sí no lo entiende Sí, de nadie, acuerdo. Néstor. Todavía, y eso genera... yo ¿Cómo, le cómo sugiero- confía uno en un proceso de selección así? Yo le sugiero a la gente, Felipe, que votó ayer que aclaren un poquito esto, entre otras cosas para saber quién se volteó, porque yo no sé, ¿se volteó un delegado del gobierno del presidente Petro? Supongo Puede que ser. no. ¿Se volteó la ministra de Educación? Pero- Supongo que no. Pero alguien además que no había sería dicho, suficiente. alguien que había dicho A, votó B. Claro, claro. Realmente es yo sí creo que aquí se está generando un problema que va a ser grande, como usted lo ha dicho, Néstor, con los estudiantes de la Nacional y con los estudiantes de otras universidades públicas, porque realmente hay un proceso de consulta que después se vuelve... pues nada, porque nadie sigue el resultado. El resultado le dio una ventaja muy grande al profesor Múnera en todos los estamentos, como él insistió, no solamente los estudiantes, los profesores, los egresados que también votan, y él ganó lejos. Eso no quiere decir que digamos que la elección del rector sea una especie de elección popular, abierta, porque así no dicen los estatutos, pero de algo tiene que servir la consulta, porque si no, ¿para qué la hacen? Y termina Sí, lo que pasa es que eligiendo al tercero. Se vuelve eso un poquito letra muerta. Quiero saludar a una egresada de la Universidad Nacional, que es economista, que conoce cómo se hacen estas elecciones, que participó como estudiante en las protestas estudiantiles de hace unos años y que ahora es parlamentaria, Jennifer Pedraza. Doctora Pedraza, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo para toda la audiencia, para el profesor Múnera y por supuesto para la mesa de trabajo. Es representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Usted, doctora Jennifer, ¿tiene claro qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional? Néstor, primero tengo que lamentar que no sea la representante estudiantil actual al Consejo Superior Universitario la que esté atendiendo esta entrevista y rindiéndole cuentas a la comunidad universitaria, porque la Universidad Nacional no es el feudo de nadie como para que se proponga que la votación y la discusión sea absolutamente privada. Cuando yo fui representante estudiantil en ese momento, los ministerios de educación de los gobiernos pasados insistieron varias veces en que la sesión del superior fuera privada, cosa a la que yo me resistí, porque aquí estamos hablando de un presupuesto de más de 1.2 billones de pesos. ¿Quién es esa representante de los estudiantes a la que usted se refiere? ¿Sara Jiménez? Sara Jiménez es la representante estudiantil al Consejo Superior Universitario, y te quiero contar un poco y a toda la opinión pública cómo es que usualmente se da esta votación, porque acá hay un truco muy importante en la metodología. Pero antes de contarme eso, Dime. Jennifer, déjeme preguntarle, ¿usted cree que la que se volteó fue Sara Jiménez? Pues no tengo claro quién fue, porque de verdad que eso fue absoluta, es una caja negra, como dijo el profesor Múnera. No me aventuro a decir quién fue, pero sí creo que también el poder que tiene el Ministerio de Educación en el Consejo Superior es importante. Como en gobiernos anteriores decíamos que la ministra... Sara Jiménez está, por si las dudas, diciendo, aclaro que mi voto fue por el profesor Múnera, pero si votó ella por Múnera, si los representantes del presidente Petro, la ministra y los dos delegados votaron por Múnera, ¿por qué ganó el otro? Eso es lo que voy a explicar a continuación. Lo que pasa es que la votación el otro es usualmente José Ismael Peña. Ajá. Lo que pasa es que la votación en el Consejo Superior no es como todo el mundo nos imaginamos normalmente, que cada uno vota por uno de los candidatos, sino que hay un debate metodológico en donde en el pasado se ha insistido en que cada uno de los consejeros vote por 2 o 3 candidatos. Ese es un tipo de teoría, es una aplicación de la teoría de juegos que garantiza que no gane el más querido por el superior, sino el menos odiado, por decirlo de alguna manera. Lleva sí o sí al descarte del más querido y posteriormente a la elección del menos rechazado por el Consejo Superior. Le pongo un ejemplo. Si Héctor Riveros, Néstor Morales y yo somos integrantes del Superior, sí. Néstor ama a un candidato A, Héctor ama a un candidato B y yo amo a un candidato C, pero hay un candidato D y nos obligan a votar a todos por 2 candidatos, es posible que muchos de nosotros votemos por nuestro candidato preferido como primera opción, pero también por el candidato D como nuestra segunda opción. De esa manera se descarta el candidato A, el B y el C, que eran los preferidos inicialmente por los consejeros, y se garantiza la elección básicamente del candidato D, a pesar de que no fuera el elegido o el más preferido por ninguno de los consejeros del superior, y mucho menos por la comunidad universitaria. Esa es una aclaración muy importante, porque por eso esa sería la explicación de por qué ganó Múnera, que en las votaciones de estudiantes y de profesores no había sido ni siquiera segundo, había sido tercero, ¿no? Ismael, no Múnera, porque Múnera fue el que ganó. Sí, digo el ganador, Ismael Peña, de acuerdo.
Pero entonces, Néstor, el punto acá es que en teoría esa metodología se sometió a votación. Entonces, desde el principio, cualquier persona que votara por esa metodología tenía que tener claro que Múnera iba a ser el primer descartado. Y yo tuve la posibilidad de conversar con la ministra de Educación el día antes de la elección y le conté sobre esta metodología, porque pues yo siempre me opuse a que el Consejo Superior eligiera una persona diferente. ¿Quién se inventó esa metodología? Pues no sé quién se la inventó porque está en la teoría de juegos y en la bibliografía, pero No, sé por que eso, en el no. Consejo Superior, cuando el rector Yo sé que esto es Ignacio teoría, yo sé que esto es teoría de juego, teoría de juegos, pero ¿quién la llevó como método de votación al Consejo Directivo de la Nacional? No tengo la claridad, porque yo fui representante en 2 ocasiones al superior, pero allí pues siempre me abstuve y no participé de esa lógica, pero tengo la impresión de que pudo haber sido propuesta por el representante de los exrectores, el doctor Ignacio Mantilla. No tengo esa certeza, lo quiero aclarar, pero es una metodología que se ha propuesto en el pasado y esto es importante, Néstor, porque yo creo que Leopoldo no era el candidato de Petro, era el candidato de la comunidad universitaria y era un deber de la ministra de Educación oponerse a esa metodología, siendo quien preside el Consejo Superior Universitario. Y no solamente hablo de votar en contra de esa metodología, sino de ejercer una actividad mucho mayor de persuasión con el Consejo Superior, de manera que esa metodología no se utilizara, porque estoy segura, porque yo tuve la posibilidad de planteárselo, que el resultado iba a ser lo que terminó pasando, y también hay una responsabilidad importante, no solamente de la representación. ¿Se lo advirtió a la ministra de Educación? Le dijo, puede, por cuenta de la metodología, puede pasar lo que pasó. Sí. ¿Y ella qué le dijo? Sí, en la discusión pues como que tomaba nota, que listo, o sea, porque ella me preguntó qué opinaba yo sobre el voto privado público. De entrada, yo creo que eso debería ser público, especialmente de parte de los representantes estudiantiles, profesorales y delegados y delegadas del gobierno nacional. Pero, pues, y por eso es que lamento que no haya una rendición de cuentas, que la gente sepa que esto no es un capricho que tenemos los estudiantes. Con esa aclaración